todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver un examen de los de 2017 de física, en concreto el que yo he llamado examen 2. Y aquí tenemos el examen que, como todos, constará de 4 preguntas. Una primera que parece de gravedad, una segunda de campo eléctrico, una tercera pregunta de óptica y una cuarta de física nuclear. Bueno, empezamos el ejercicio 1 con una cuestión teórica que hay que razonar. Se nos dice, discuta la veracidad de la siguiente afirmación. Cuanto mayor sea la altura de una órbita de un satélite sobre la superficie terrestre, mayor será su energía mecánica y, por tanto, mayores serán tanto la energía cinética como la potencial del satélite. Bueno, respondiendo rápidamente a esa pregunta, sí, no y sí. Vamos a intentar razonarlas un poco. Bien. Aquí os he puesto las expresiones tanto de la energía cinética como la potencial y la energía mecánica, que obviamente es la suma de las dos. Demostrar esto es bastante sencillo, pero no lo voy a hacer porque lo tenéis en vuestro... Bien, aquí he puesto las expresiones de las 3 energías, la cinética, la potencial y la mecánica, que es suma de las dos. No me voy a entretener en desarrollar esas expresiones porque vienen vuestros apuntes y es bastante sencillo hacer. Si tenemos un satélite que está orbitando en torno a un cuerpo, puede ser un planeta, una estrella, lo que sea, de una órbita de radio R, fijaros que, en primer lugar, bueno, en el infinito, si R es infinito, como siempre va en el denominador, pues cualquiera de esas energías sería cero. Ahora, ¿qué ocurre para un valor concreto de R? Pues tenemos que tanto la energía potencial como la mecánica son negativas. Al aumentar R, es decir, si nos vamos aproximando hacia infinito, en valor absoluto este cociente va decreciendo, pero como lleva signo menos, en realidad lo que está haciendo es crecer. Alejándonos del cuerpo en torno al que se orbita, es decir, cuando el radio de la órbita es mayor, podemos concluir que tanto la energía potencial como la energía mecánica son crecientes. En cambio, la energía cinética es decreciente, porque es una cantidad positiva, entonces al aumentar R va decreciendo esa cantidad. La energía cinética va decreciendo. Con lo cual, ya hemos respondido a la pregunta que nos han hecho. Es decir, aumentan la energía potencial y la energía mecánica, pero en cambio decrecerá la energía cinética al ir aumentando el radio orbital. Con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, vamos a intentar resolver el apartado 1A. Se nos dice que un tornillo de 150 gramos, un menudo tornillo, lo he puesto ya en kilogramos, 0,15 o 0,150 kilogramos, orbita alrededor de la Tierra, a una altura de 900 kilómetros, es decir, esto sería 900 kilómetros, la altura. Se nos pide calcular la fuerza con la que se atraen la Tierra y el tornillo, y digo literalmente el tiempo que tarda el tornillo en pasar sucesivamente por el mismo punto. Es decir, ese tiempo se llama periodo, por eso he puesto ahí que lo que nos piden es el periodo. Nos dan como datos el radio de la Tierra, la masa de la Tierra y la constante de la gravitación universal. Lo primero que voy a hacer es que el radio orbital, es decir, que sería desde el centro de masa de la Tierra hasta la órbita, obviamente el radio orbital va a ser el radio de la Tierra más la altura. Es decir, el radio de la Tierra, que lo tengo aquí, 6,37 por 10 elevado a 6 metros, más la altura, que son 900 kilómetros, o multiplicando por 1000, serían 900.000 metros, es decir, 9 por 10 elevado a 5 metros, más 9 por 10 elevado a 5 metros. Ello nos da, pues, no hace falta calculadora, ¿verdad? 7,27 por 10 elevado a 6 metros. ¿Qué sería el radio de la órbita? Nos va a hacer falta ese dato. Entonces, empezamos. El módulo de la fuerza con la que se atraen, pues será sencillamente la constante de la gravitación por la masa de la Tierra, por la masa del tornillo, dividido entre el radio orbital al cuadrado. Aquí lo único que tenemos es hacer cuentas. G, que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, en Newton, voy a borrar esto, por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado, por masa de la Tierra 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos, por masa del tornillo 0,15 kilogramos.
dividido todo entre el radio orbital, que lo tengo aquí, 7,27 por 10 elevado a 6, esto va al cuadrado, lógicamente en metros cuadrados. Se nos van los metros cuadrados, se nos van los kilogramos cuadrados y nos queda la fuerza en Newton como corresponde. Hago las cuentas con la calculadora y ahora mismo os comento el resultado. Si no me he equivocado yo haciendo cuentas, esto me sale una fuerza de 1,13 newtons. Sería el módulo de la fuerza y con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos pide el periodo de oscilación del tornillo en su órbita alrededor de la Tierra. Yo los pasos que voy a seguir van a ser los siguientes. Voy a calcular la velocidad orbital del tornillo, luego calcularé la omega, la velocidad angular, sencillamente será igual a la lineal dividido entre el radio. Y una vez que tengo omega voy a calcular el periodo simplemente como 2pi dividido entre la velocidad angular. Esos son los pasos que voy a seguir. Entonces vamos a intentar calcular la velocidad lineal. Para ello yo me fijo en la fuerza que le he calculado antes, la fuerza gravitatoria con la que se atraen la Tierra y el tornillo, que la hemos calculado antes, es una fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. Esta fuerza la tenemos calculada de antes, que lo anoté por aquí, son 1,13 newtons. Es decir, la fuerza gravitatoria será igual, una fuerza centrípeta siempre va a ser masa por v cuadrado dividido entre r. Despejo v y ya tendremos la velocidad orbital. Despejando v de aquí sería la fuerza gravitatoria por r dividido entre la masa, y como tengo v cuadrado, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Es decir, v será igual a raíz cuadrada de fuerza gravitatoria 1,13 newton por radio de la órbita, lo tengo por aquí, 7,27 por 10 elevado a 6, entre masa del tornillo, que en este caso era 0,15 kilogramos. Hago las cuentas y me da una velocidad de 7.400 metros por segundo menos 1, metros partido por segundo. Ya tenemos la velocidad orbital del satélite. Solo comentaros, si no hubiéramos calculado antes la fuerza gravitatoria, evidentemente lo podíais poner como G, masa de la Tierra, masa del tornillo, entre r cuadrado, la igualáis a mv cuadrado partido por r y os sale la velocidad orbital, que como sabéis es gm partido por r. Así, por supuesto, también la podríais haber calculado. Lo digo para que los que la hayáis hecho así. Bueno, omega, la velocidad angular, como hemos dicho, va a ser sencillamente la velocidad lineal entre el radio. Es decir, 7400 entre el radio que era, bueno, metros por segundo menos 1, entre el radio que era 7,27 por 10 elevado a 6 metros. 1,017 por 10 elevado a menos 3 radianes partido segundo, o radianes por segundo menos 1. El periodo es 2pi partido por la velocidad angular, es decir, 2pi entre 1,017 por 10 elevado a menos 3. A mí me da 6.100, redondeando, 73 segundos. O sea, poco menos de 2 horas es lo que tardaría en dar una vuelta a esa altura el tornillo en su órbita. Con esto hemos terminado el ejercicio 1. Vamos a intentar resolver el ejercicio 2. Se nos plantea una cuestión teórica en primer lugar. En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme, por ejemplo E. Si una carga negativa se mueve en la dirección y sentido del campo, es decir, hacia la derecha en este caso, tal y como yo lo he dibujado, se nos pregunta, ¿aumenta o disminuye su energía potencial? Vamos a ver. Las cargas se mueven de forma natural, es decir, de forma espontánea, hacia zonas de menor energía potencial. Es decir, si soltamos una carga en el seno de un campo eléctrico, se va a mover siempre hacia zonas de menor energía potencial. Por cierto, que igual que lo hacen las masas, si yo suelto el rotulador, automáticamente él se va por su propia cuenta hacia zonas con menor energía potencial. Entonces, se nos está desplazando hacia la derecha.
Nosotros sabemos que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una carga siempre va a ser Q por el campo eléctrico. Es decir, esta fuerza va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico si la carga es positiva y no hay cambio de signo, y va a tener la misma dirección pero sentido contrario que el campo eléctrico si la carga es negativa. Quiero decir, el campo eléctrico de forma natural le va a ejercer una fuerza por ser una carga negativa con la misma dirección y sentido contrario. Es decir, de forma espontánea, si yo soltara la carga sin velocidad, se movería hacia aquí, por sí sola, es decir, se movería hacia zonas de menor energía potencial. La energía potencial disminuye para allá y, obviamente, aumenta para allá. Por lo cual podemos concluir que el electrón, en este caso, se está desplazando hacia zonas de mayor energía potencial. Se nos pide lo mismo si la carga fuera positiva. Si la carga fuera positiva y tuviera velocidad v hacia allí, la fuerza que ejercería el campo eléctrico sería para allá, en la misma dirección y sentido. Y la carga, en este caso, de forma natural se va a mover siempre hacia zonas de menor energía potencial, es decir, la energía potencial disminuirá para allá. Por lo cual, en el caso de una carga positiva, se estaría desplazando hacia zonas de menor energía potencial. Repito, la carga negativa se desplaza hacia zonas de mayor energía potencial, tal y como nos lo han dado en el ejercicio, y la carga positiva se desplazaría hacia zonas de menor energía potencial. Bueno, vamos a intentar resolver el apartado 2b. En él se nos dan dos cargas, Q1 en el origen de coordenadas y Q2 situada en el punto 1, 1. Allí tenemos los valores, Q1 de 3 microcoulombios y Q2 de menos 3 microcoulombios, y se nos pide el trabajo necesario para desplazar una carga Q de 5 microcoulombios desde el punto A, el punto 1, 0, hasta el punto B. ¿De acuerdo? Nosotros el trabajo para desplazar la carga Q desde el punto A hasta el punto B lo vamos a calcular sencillamente como menos la carga por el incremento del potencial. Es decir, como el incremento de potencial sería potencial de P menos potencial de A, pues cambiando el signo me quedaría Q por VA menos VB. Entonces vamos a calcular el potencial que crean las cargas Q1 y Q2 tanto en el punto A como en el punto B. Vamos a ello. El potencial que crean en el punto A será el potencial debido a la carga 1 en el punto A, vamos a llamarle V1A, más el potencial debido a la carga 2 en el punto A. Esto sería igual a K por Q1 dividido entre R1A, siendo, antes de nada, voy a poner las distancias. Llamo R1A a la distancia que hay desde donde está situada la carga 1 hasta el punto A. En este caso sería 1 metro. Llamo R1B a la distancia desde donde está situada la carga 1 hasta el punto B. En este caso, 2 metros. R2A va a ser la distancia desde el punto donde está situada la carga 2 hasta el punto A, 1 metro claramente, y R2B será la distancia desde la carga 2 hasta el punto B. En este caso, fijaros que sería esta. Aquí, eso sería R2B. Obviamente esto es un triángulo rectángulo donde los catetos miden 1 metro en cada caso, y R2B, esa distancia será la hipotenusa, por lo cual la hipotenusa al cuadrado, R2B, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado lo paso como raíz cuadrada y tendré que la distancia R2B sería raíz de 2. Con ello ya tenemos todas las distancias calculadas. Seguimos por aquí. Más el potencial que crea la carga 2 en el punto A sería K por Q2 dividido entre R2A. Puedo, si quiero, sacar factor común K, que multiplicaría a Q1 R1A más Q2 entre R2A. Le echamos números a eso y esto sería K 9 por 10 elevado a 9 por Q1. Q1 es 3 por 10 elevado a menos 6 dividido entre R1A, 1 metro, más
Q sub 2, pero Q sub 2 es negativa, sería menos 3 por 10 elevado a menos 6. R sub 2A, que vale 1 metro también. Y entonces fijaros que estamos restando la misma cantidad. Esto va a dar 0, me da igual por lo que multiplique, el potencial en el punto A va a ser 0 voltios. Vamos a calcular análogamente el potencial en el punto B, que sería el potencial que crea la carga 1 en el punto B más el que crea la carga 2 en el punto B. Sería K por Q sub 1 entre R sub 1B más K por Q sub 2 entre R sub 2B. De nuevo, sacando factor común K, me quedaría Q sub 1 R sub 1B más Q sub 2 R sub 2B. Haciendo cuentas, sería 9 por 10 elevado a 9 por Q sub 1, que es 3 por 10 elevado a menos 6, entre R sub 1B, 2 metros, más Q sub 2, pero como es negativa, lo pongo yo aquí el signo menos, 3 por 10 elevado a menos 6, entre R sub 2B, que es raíz de 2. Hago esas cuentas con la calculadora y eso me sale menos 5.591,8, redondeando menos 5.592 voltios. Con lo cual, para calcular el trabajo ya lo tengo fácil. El trabajo para desplazar la carga desde el punto A hasta el punto B será igual a la carga Q, que vale 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios, por la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. El punto A hemos dicho que era 0 voltios, menos en el punto B, que eran menos 5.592 voltios. Todo ello nos da... Ello me da 0,028 julios. Julios porque sale coulombio por voltio. Y ese sería el trabajo necesario para desplazar dicha carga. Se nos pedía también interpretar el signo del trabajo. Fijaros que el trabajo no ha salido positivo. Si el trabajo es positivo, significa que el sistema puede realizarlo, es decir, que no se necesita de la acción de una fuerza externa. Si el trabajo fuera negativo, se precisaría de la acción de esa fuerza externa para que se pudiera desplazar, en este caso, la carga de un punto a otro. Por ejemplo, un trabajo positivo sería este, lo realiza el campo gravitatorio, y un trabajo negativo sería este. Como regla mnemotécnica, para mí es positivo esto porque cae solo, no tengo que hacer nada. Y es negativo este porque me tengo que esforzar. Bueno, con esto hemos terminado el ejercicio 2. Vamos a intentar resolver ya el ejercicio 3. Se nos dice que utilizando diagramas de rayos, es decir, sin fórmulas ni nada, son simplemente con diagramas, construye la imagen de un objeto real por una lente convergente. F estaría a la izquierda y F' a la derecha. En las divergentes sabéis que es al revés. Si el objeto está situado a una distancia 2f de la lente, si esto es la distancia f, esto sería la distancia 2f. Y aquí tenemos un objeto de altura i. Pues fijaros que si trazo un rayo paralelo al eje x, no sé si me ha salido más o menos, este rayo apuntará hacia f'. Cuando toque desde que toque la lente irá hacia f'. Eso por un lado. Por otro lado, un rayo que pase por aquí, justo por el centro de la lente, no se desviará, seguirá una trayectoria rectilínea. Ya lo tenemos dibujado. Es decir, la imagen de este objeto que dará la lente, si os fijáis, se obtiene donde se cruzan los rayos. Será una imagen, esta sería I'. Será una imagen real e invertida. Se nos pide también construir la imagen mediante un diagrama de rayos de un objeto que esté situado entre el foco y la lente. Entonces, sabremos que un rayo que pase por el foco y por el extremo superior del objeto saldrá paralelo al eje X. Vamos a dibujar esto. Ya tenemos nuestro rayo, un rayo que pase por el foco y por el extremo superior del objeto, al tocar la lente saldrá paralelo al eje X. No sé si me ha salido muy paralelo, pero debería de serlo. Por otro lado, un rayo que vaya paralelo al eje X, al tocar la lente saldrá apuntando hacia el foco prima.
Aquí lo tenemos, un rayo que vaya paralelo al objeto, justo al pasar por la lente saldrá apuntando al foco primo. Fijaros que la imagen que se formará del objeto no va a ser real, porque los rayos reales no se cortan. Si hacemos una prolongación de los rayos, aquí tenemos una prolongación de los dos rayos y vemos que la imagen que se forma del objeto es esta. Esta sería I', que es una imagen virtual porque no está formada, como en el caso anterior, a través de los rayos reales, sino de la prolongación de esto, es decir, es una imagen virtual, es una imagen no invertida, derecha y además es ampliada. Con esto hemos terminado el apartado A. Vamos ya a hacer el ejercicio 3b. Se nos dice que el espectro visible está comprendido por longitudes de onda entre 380 nanómetros y 780 nanómetros. Se nos pide en primer lugar la velocidad de la luz en el agua y en un segundo lugar el espectro visible dentro del agua entre qué longitudes de onda estará comprendido. Se nos dan como datos la velocidad de la luz en el vacío y los índices de refracción en el agua y en el aire. ¿De acuerdo? Va a ser bastante sencillo. Fijaros que, como tenemos el índice de refracción del agua, el índice de refracción del agua será igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el agua. La velocidad de la luz en el vacío C. Entonces, simplemente despejar la velocidad en el agua, que es lo que se nos pide, y será C partido por el índice de refracción del agua. Eso sale 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1 entre 1,33. Hago la cuenta con la calculadora, redondeando me da 2,26 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1. Y ya estaría respondida la primera pregunta. Luego se nos pide entre qué longitudes de onda estaría comprendido el espectro visible dentro del agua. Nosotros lo que sabemos es que al pasar la onda de un medio a otro no cambia la frecuencia. Es decir, sí que cambia la longitud de onda, pero no la frecuencia. Lo que voy a hacer es calcular la frecuencia correspondiente a cada una de estas radiaciones en el aire y luego esa frecuencia va a ser la misma cuando estemos en el agua. Es decir, yo voy a calcular F1 y F2, que van a ser la misma en el aire que en el agua. De aquí voy a calcular las nuevas longitudes de onda, lambda'1 y lambda'2, que es lo que se me está pidiendo. Entonces, si tenemos en cuenta la radiación en el aire o en el vacío, la frecuencia será igual a su velocidad, que en este caso es c, dividido entre la longitud de onda. Vamos a ver para cada una de estas qué frecuencia nos sale. Es decir, la frecuencia correspondiente a la primera radiación sería c partido por lambda'1, es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1 entre 380 nanómetros, que es por 10 elevado a menos 9 metros. Se nos van los metros y tenemos la frecuencia en segundo menos 1 o en hercios, que sería lo mismo. Análogamente para F2. Entonces voy a hacer estas dos cuentas con la calculadora y ahora mismo vemos los resultados. De acuerdo, acabo de hacer las cuentas con la calculadora y me salen estas dos frecuencias, correspondientes a aquellas radiaciones. Al pasar la radiación al agua, las frecuencias siguen siendo las mismas, es decir, voy a copiar por ahí F1 y F2 y ahora seguimos haciendo el problema. Como he dicho, al pasar al agua las frecuencias siguen siendo las mismas. Lo que no va a ser lo mismo van a ser las longitudes de onda. Entonces, la nueva longitud de onda, vamos a llamarle lambda'1', las primas son cuando están en el agua, la velocidad de la radiación en el agua entre su frecuencia, entre la F1. Y análogamente, la longitud de onda de la radiación segunda va a ser la velocidad de la onda en el medio entre la frecuencia. Frecuencia no pongo primas porque no cambia de un medio a otro. Entonces, haciendo cuentas, la velocidad en el agua la teníamos por aquí que la copié, 2,26 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1. Y la frecuencia 1 la copio de allí, 7,89, que acabamos de calcularla por 10 elevado a 14 hercios o segundo menos 1. Con lo cual se nos van los segundos menos 1. Bueno, a mí me sale con la calculadora 2,86 por 10 elevado a menos 7 hercios. Ha decrecido un poquito con respecto a la original, que era 3,80 por 10 elevado a menos 7. Hacemos las mismas cuentas con esta. Tendríamos la velocidad en el agua, que sigue siendo la misma, y la frecuencia 2, que la tenemos allí. Haciendo las cuentas, vemos que nos sale 5,87 por 10 elevado a menos 7 metros. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 4.
Defina actividad de una muestra radiactiva, escriba su fórmula e indique sus unidades en el sistema internacional. Bueno, esta es una pregunta que tenéis en vuestros apuntes, así que iré muy rápido. La actividad, en física se interpreta una derivada como una variación, la variación del número de núcleos en el tiempo, que es igual a la constante de desintegración por el número de núcleos. Primero decir que, bueno, lo que mide la actividad es el número de desintegraciones de nuestra muestra por unidad de tiempo. La unidad del sistema internacional que nos la piden es el becquerel, en honor al físico francés Antoine-Henri Becquerel, que en 1896 descubrió la radioactividad. Fue premio Nobel luego, creo que en 1903. Entonces, un becquerel es sencillamente una desintegración por segundo. Y creo que ya está, ya si queréis más cosas las buscáis en vuestros libros. Es una cuestión solamente de teoría. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio 4b. En él se nos dice que tenemos una muestra del isótopo de radio 226. Nos dan el periodo de semidesintegración, que serían 1600 años, y se nos pide la constante de desintegración y el tiempo necesario para que la actividad se reduzca a la cuarta parte de la inicial. No sé, pero me da la impresión de que va a ser el ejercicio probablemente el más rápido que resuelvo. Vamos a ver. La constante de desintegración lambda sencillamente la vamos a calcular como el logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Como tenemos el periodo, pues nada más que sustituir logaritmo neperiano de 2 entre 1600 años. Hago esa cuenta con la calculadora. A mí me da 4,33 por 10 elevado a menos 4, lógicamente, años menos 1. Y ya tenemos el primer apartado que nos piden. Luego, por otra parte, se nos pide el tiempo necesario para que la actividad se reduzca a la cuarta parte de la inicial. Vamos a ver, si pasa un periodo de semidesintegración, la actividad se reducirá a la mitad, porque tendremos exactamente la mitad de la muestra, y habrá la mitad de desintegraciones por segundo. Si vuelve a pasar otro periodo de semidesintegración, la actividad se reducirá a la cuarta parte, como nos están diciendo, por lo cual el tiempo necesario sería 2 veces el periodo de semidesintegración, lo que son 2 por 1600 años, es decir, 3200 años. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y todo el examen. Deciros que algunos de vosotros me estáis pidiendo que suba más exámenes de física. De acuerdo, intentaré subirlo, también me tenéis que ayudar, darle like a los vídeos e intentar recomendarme a vuestros amigos. Si yo veo que todo va bien, pues sí, seguiré subiendo más vídeos de selectividad de física. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.